ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Pero tengo fe en Dios, en su poder y en su misericordia. Y es en estos momentos donde anhelamos más su presencia en nuestras vidas. La palabra dice, Isaías, capítulo 41, versículo 10, no tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Así dice Dios, y yo le creo, porque creo que con su gracia vamos a salir victoriosos. Por favor, quédense en casa, juntos en familia y unidos en oración. Muchas gracias. Esto es tan grande que no solamente, el esfuerzo que hagamos nosotros requerimos también la fuerza esa interna de un Dios. Entonces, la palabra es orar. ¿Cómo se ora? Como usted quiera. Háblele a Dios y dígale lo que usted está sintiendo. Y dígale, hey, necesitamos tu ayuda. Sin tu ayuda, a este enemigo se nos va a hacer muy difícil, imposible. Entonces usted ayúdeme a avanzar, porque cada uno unidos vamos a ir avanzando y con la ayuda de Dios, el mundo, los científicos, panameños, vamos a vencer al enemigo. Los invito a que este sábado hagamos un día de ayuno, un día de oración. Unámonos no importando nuestro credo este sábado. Previo al domingo, al Día de Dios, hagámoslo el sábado. Unámonos los guatemaltecos en ayuno, en oración, y hagamos nuestras las peticiones para que Dios bendiga a Guatemala. Buenas noches. Este es un Estado laico y es un Estado que permite libertad de culto. Sin embargo, vemos muchos creyentes. Quiero pedirles a todos que oremos y le pidamos a Dios de que nos ayude a sobreponernos a esta enfermedad, que salve a la mayoría de salvadoreños, porque vamos a enfrentar una tribulación, la vamos a enfrentar, la va a enfrentar el mundo, pero estoy seguro que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Los que no crean en Dios, los que tengan religiones sin Dios o lo que sea, pues están en un país libre y siéntanse libres, pero los que no lo están, yo les pido que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país. Amén. Donald Trump declarara como Día Nacional de Oración el domingo 15 de marzo. En su cuenta de Twitter, el presidente hizo estas declaraciones. Es mi gran honor declarar el domingo 15 de marzo como Día Nacional de Oración. Somos un país que en toda nuestra historia ha mirado a Dios para pedir protección y fortaleza en tiempos como estos. Sin importar dónde estés, te aliento a ponerte en oración en un acto de fe. Juntos, fácilmente prevaleceremos, agregó Trump. Cabe destacar aquí que de todos los presidentes de las grandes potencias del mundo, hasta ahora el único que ha convocado a todo su pueblo a unirse en oración es Donald Trump. Este llamado de Trump a la oración, de alguna manera le envía un mensaje a los líderes del mundo que se enfrentan con esta pandemia, que incluso siendo Estados Unidos la primera potencia del mundo, su principal líder está reconociendo que necesitan a Dios en medio de esta crisis de salud. La oración ha estado en la agenda del presidente Trump. En varios de sus discursos ha dicho claramente que Estados Unidos es una nación formada para la gloria de Dios y que no se debe prohibir la oración en los espacios públicos. We don't want to see God forced out of the public square, driven out of our schools, or pushed out of our civic life. We want to see prayers before football games if they want to give prayers. Pese a que muchas organizaciones han querido sacar a Dios de los espacios públicos, Donald Trump ha dicho que mientras sea presidente no permitirá que Estados Unidos se aleje de sus principios cristianos.
Let's bring it down. Queridos bolivianos, pido a ustedes nuevamente unirnos en una oración permanente. Mañana domingo inicia la cuarentena total. Por ello les pido podamos realizar un ayuno en oración, arrepentimiento y fe, para que sea nuestra mejor arma de lucha contra esta enfermedad. Que Dios bendiga Bolivia. Segundo de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios es un Dios de misericordia, y en una hora como esta, si el pueblo se vuelve a Dios, habrá respuesta y habrá una solución final. La Escritura dice, los ojos del Señor velan por la ciencia. Tenemos médicos y científicos como el doctor Francis Collins, el creador que desarrolló todo el sistema del genoma humano, que están trabajando arduamente en los mejores laboratorios del mundo, y nuestros hermanos de Israel también están trabajando fuertemente en esto, y sabremos que pronto habrá una solución médica. Hay que orar. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, para que tengan sabiduría y para que vivamos quieta y reposada. Y que vive por los siglos de los siglos. Buenos días, querida congregación. A través de este medio queremos extenderle un saludo muy fuerte. Les hemos extrañado muchísimo. Les amo con todo mi corazón. Hemos estado orando por cada uno de sus hogares, por sus vidas, por sus hijos, para que el Señor sea bendiciendo y sea trayendo a cada uno de ustedes la paz inquebrantable que solo Él puede dar. Es de sumo gozo poder llegar a ustedes. Es maravilloso saber que contamos con también sus oraciones, con su amor, con sus llamadas. Todo eso también nos alienta, y en medio de este quebranto, en medio de lo que estamos pasando, yo quiero decirles que el Señor está con nosotros, que confiemos en Él, que su misericordia y su presencia nos guiará, nos ayudará, nos sostendrá en todas las cosas. Y bueno, confiemos que su presencia, sus alas benditas están sobre nosotros y nos están guardando. Recordemos que su palabra dice que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Así de que en este momento, aunque a veces no sintamos y no veamos que Él está con nosotros, Él está trabajando y Él está haciendo por nosotros. Un cordial saludo para todos, un abrazo. El Señor les bendiga. Amén. Gracias, mi vida. Qué bueno es estar otro domingo en casa adorando a Dios, aunque hay nostalgia, sentimiento, y no me podré acostumbrar nunca a pastorear a la distancia, siempre mirando estas sillas vacías. Me trae tristeza y necesidad de ver, de estar, de compartir con ustedes, del abrazo que cada 8 días acostumbramos a darnos, y de todas las cosas que compartimos como iglesia, como pueblo de Dios. Sé que ha sido una semana diferente en cada hogar, en cada casa, esperando la misericordia de Dios, pero también sé que en cada lugar Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno, de manera que me comunico con otra familia, con una persona, en la oración, en los grupos que tenemos, me puedo dar cuenta que Dios ha estado en medio de su pueblo, supliendo cada necesidad, cada angustia, cada dolor, cada tristeza. Pero ahí está. Esperamos pronto que este tiempo pase y que podamos nuevamente estar como iglesia. Amén. Como hijos de Dios, como un solo pueblo. Quiero hablar hoy en Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, iglesia ubicada en Filipos, y el capítulo 3, versículo 15. Filipenses 3, 15. Dice la palabra de Dios: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís,
esto también os lo revelará Dios. Permíteme leer nuevamente. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Parece ser un texto excluyente. Y cuando hablamos de la palabra perfección, perfectos, como que estamos y damos un paso al lado. Y tal vez pensamos, esta palabra no es para mí. ¿Quién es perfecto sino solo Dios? Y es ahí donde empezamos a excluirnos y a salir de este texto. ¿Cómo el apóstol Pablo puede escribir una palabra así? De hecho, el mensaje hoy lo he llamado llamados a ser perfectos. Llamados a ser perfectos. Y me dirás, pastor, ¿y cómo ser perfecto? Permíteme presentarlo así y usar esta introducción. En el área de química no fui muy bueno. Así que cada clase de química me excluía. Y cuando hablábamos de todos los elementos químicos, hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, en fin, cada uno de estos términos químicos, para mí era tan difícil preparar todas estas clases, y cuando había exposiciones, y me sentía como que no era para mí, no era perfecto para el área de química. Era así que no me fue muy bien en las notas, y tengo que confesar que una de las estrategias que usé para cursar en grado 10º y 11 química fue hacerme amigo de la profesora. Fue una de las estrategias. No digo que Dios me dio, porque la verdad me la inventé, fui yo. Y ya siendo más amigo de la profesora y en medio de compartir y tratar de que ella me ayudara, pude pasar esta materia. Pero les confieso, no fue porque tal vez haya sido lo mejor. No me sentía perfecto en el área de química, y no lo soy. Me parece admirable las personas que conocen todos estos términos químicos y conocen todas estas fórmulas. Y si hay algún químico allí mirándonos a través de la pantalla, le felicito, le admiro mucho en su área, pero no es la mía, no soy perfecto en eso. Y si alguien me preguntase, como dijo el apóstol, así que todos los que somos perfectos en el área de química, yo diría, nunca lo llegaré a hacer. Y muy seguramente es la respuesta, amigo, hermano que está allí en casa. Porque de una o de otra manera somos pecadores. Porque de una o de otra manera no alcanzamos el nivel de la perfección. Como Pablo describe a los filipenses. Parece ser que la palabra que dio en este versículo 15 excluyó toda la iglesia. ¿Cómo que así? Que todos los que somos perfectos. Y entonces, ¿quiénes incluía ahí? ¿Qué personas estaban en la lista? ¿Cuáles eran los perfectos? ¿Acaso tú y yo entramos en esa lista? Y pastor, ¿cómo hacerlo? Permítame mostrarle la palabra de Dios y a lo que se refería y lo que es ser llamados a ser perfectos. ¿A qué se refería? Y voy a tomar 4 ejemplos en la Biblia de hombres llamados perfectos, pero que ya que tenemos su historia plasmada en la Biblia, en la palabra, hoy podemos decir, bueno, no fueron tan perfectos, fueron tan humanos como tú y como yo. Y entonces, ¿qué los llevó a la perfección? ¿De qué perfección se hablaba? Vamos a hablar de este tema. Uno de los personajes que quiero hablar se trata de Noé. Noé, varón perfecto. ¿Dónde encontramos en la palabra que fue llamado perfecto? Génesis capítulo 6, verso 9. Génesis 6, 9. Entonces la palabra le reconoce, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y cuando leemos esto nos excluye y decir, oh, ¿quién como Noé, varón tan perfecto? Y cuando hablamos de perfección, pues no cabe el término pecado. Parece ser que no le afectó ningún pecado. ¿Cómo pudo Noé llegar a este punto? ¿Y cómo hago yo? ¿Qué debo hacer para entrar y ponerme al lugar cerca siquiera de Noé? Mas, sin embargo, la Biblia no descarta nada. La Biblia nos cuenta y nos narra todo. Dice que después del diluvio, entonces Noé ofrece sacrificio a Dios, hace un holocausto y levanta un altar en agradecimiento al rey, porque aún permanecía la vida en él y en sus hijos. Y Dios hace promesa con él, hace un pacto, se le conoce como el pacto noémico. Y ese pacto
es primeramente de nunca más castigar al hombre con diluvio. Pero después de este pacto, aquel perfecto, aquel que en el capítulo 6, verso 9, nos declara como varón perfecto, entonces, ¿qué pasó? Se embriagó. Tú lo puedes encontrar en Génesis 9, versículo 20, 22. Aproximadamente 12 versículos más adelante. Entonces, después dice la palabra, comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Entonces sí pecó el varón llamado perfecto, claro. Era un hombre natural con debilidades. ¿Cuál me puede mostrar la Biblia que era la debilidad de Noé? El vino, el embriagarse. Dice la Biblia que pasaron años, porque dice que plantó una viña, creció la viña, sacó frutos, sacó sus uvas, las molió, hizo vino y después se sentó a embriagarse. Entonces, el ser perfecto, me da la Biblia la razón para embriagarme. No, fue el pecado de Noé. Un hombre llamado perfecto, pero tan humano y natural, su debilidad, que se embriagó. Y a tal punto fue su embriaguez que se desnudó. Dice la palabra que se desnudó. Y uno de sus hijos vio su desnudez, Cam. Y ahí conocemos la historia que Noé lo maldijo a Cam. Y la maldición era que sería esclavo. Cam después viene a ser de la descendencia de África. Sem, entonces va hacia Asia, los asiáticos orientales. Y Jafet va para los europeos. Pero esto será otro tema. Así que vemos en la vida de un hombre llamado perfecto que pecó. Quiero mostrarte otro ejemplo. El rey Asa está en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 15, versículo 14. Primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 14. Dice: sin embargo, los lugares altos no se quitaron con todo el corazón de Asa. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Perfecto para con Jehová. Parece ser que este rey, entonces fue un rey perfecto en todos sus actos y fue reconocido como un rey perfecto para con Jehová. ¿Quién como Asa? Y cuando nos colocan un punto con esa palabra perfección, entonces parece ser que no hay campo a pecar, a resbalar, al fallar, a estar mal delante de Dios. Asa perfecto. Y es una palabra que da la perfección. Mas sin embargo, al mirar, aunque Asa derribó los lugares altos, hizo todo conforme a la palabra de Dios, obedeció a Dios en sus mandamientos, estatutos. Entonces vemos allá en Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 7, el pecado de Asa. Dice la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 16, 7, dice: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Entonces, ahí vemos un rey que en medio de ser llamado perfecto, busca el apoyo de los sirios. Buscó la mirada en un rey pagano en Siria. Y no buscó el apoyo en Jehová. Más adelante tú puedes leer, creo que el verso 12 del capítulo 16, dice que Asa enfermó de sus piernas. La Biblia no declara cuál fue su enfermedad, pero enfermó de sus pies. A tal modo dice que nunca más se acordó de Jehová. No buscó más a Jehová, buscó los médicos, pero no buscó a Jehová. No buscó al Dios de la salvación. Entonces, ¿qué pasó con un varón llamado perfecto? Eso nos va dando cabida. Ya no podemos hacernos a un lado. Cuando dice que nosotros los perfectos, dice el apóstol Pablo en Filipenses, ya como que dice: los perfectos también tienen errores, tienen fallas. Los perfectos no son tan perfectos. Entonces, ¿qué perfección es la que habla? Vamos para allá. Pero antes, quiero hablarte de dos personajes más que me mueven. Y es Ezequías, el rey Ezequías. El rey Ezequías, usted encuentra esta historia en segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 3. Rey Ezequías, capítulo
Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 3. Dice: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró Ezequías con gran lloro. Se habla que Ezequías tuvo un corazón perfecto delante de Dios y que hizo todo lo bueno. De hecho, a Ezequías se le reconoce como uno de los reyes que hizo el primer acueducto para Jerusalén subterráneo, uno de los primeros acueductos que llevó hasta el estanque Siloé. Labró la tierra, hizo túneles en medio de la piedra, forjados a mano, y fue grandioso. Algún hombre por allí, un científico, un arqueólogo, por allí en el año 1838, llamado Robinson, encontró tal acueducto, y lo confirma después Warren, otro de los arqueólogos, en el año 1868, que efectivamente fue de lo que el rey Ezequías hizo. Eso está en los libros de Crónicas. Cómo se le exalta por la sabiduría que Dios hizo en medio de su reinado. Fue uno de los hombres que derribó los lugares altos, Ezequías, de que llamó nuevamente, restableció el culto, el tabernáculo, desempolvó los mandamientos, le dijo al pueblo: mire, hay que adorar al rey. Hizo cosas agradables delante de Dios, dentro de muchas cosas que Dios permitió que en su reinado fueran perfectas. Y fue llamado un hombre perfecto en su reinado. Y Dios, mirando tal vez para no enlodar su nombre y que terminara justo, entonces le dice a Isaías, mira, ve el capítulo 38 de Isaías, le dice: ve y háblale a Ezequías y dile que vas a morir, que va a morir, que arregle su casa, que prepare las cosas, que deje sus testamentos, que bendiga a sus hijos, que se despida de sus nietos, que se despida de su esposa, porque va a morir. Estos días, con este tema de este virus, hay zozobra, hay temor. Pero yo digo, ¿qué sería mejor que supiéramos el día de nuestra muerte y poder despedirnos? ¿No sería mejor poder dar un beso? Como lo hizo Jacob, bendecir sus hijos. 12 hijos, llamó uno por uno y los bendijo a cada uno. Les dio su bendición, como lo hizo José. José, en los días de su muerte, llamó a Efraín, llamó a Manasés y los bendijo y declaró bendición sobre ellos. Lo hizo Isaac, llamó a su hijo y declaró la bendición también. ¿Por qué no es maravilloso? ¿Acaso si nos tocase por la voluntad de Dios este virus y poder despedirnos, no sería maravilloso? Pero ¿sabe algo? El hombre no está preparado para eso. Y eso es parte de la perfección. Si Ezequías hubiese querido terminar su vida en un tiempo de perfección, de obediencia a Dios, hubiese aceptado con gozo su partida y le hubiera dicho: Jehová, me permitiste hacer cosas, mi nombre quedará por tiempos, seré reconocido. Aún en nuestros días se reconoce sus obras. Pero ¿sabe algo? Ezequías no quiso, dice que lloró amargamente y clamó a Dios. Y hay una oración de Ezequías, el capítulo 38 de Isaías lo declara. Y dice que lloró y pidió. Es una oración hasta hermosa que puede ver allí en el capítulo de Isaías. Y dice que clamó al Dios. Fue tanto su lloro y su clamor que cuando iba Isaías camino a casa, el Señor le dice: detente, espera, ve, porque he escuchado a Ezequías. Ha llorado delante de mi presencia. Y dile que le voy a dar 15 años más. Que ya no llore, que deje de estar la pataleta, y que voy a darle 15 años más. ¿Y para qué estos 15 años? ¿Para enlodar su perfección, para que su nombre fuera manchado? No sirvieron, sino para su destrucción, para su caída. Dice que estos 15 años abrió las puertas a los de Babilonia y les mostró todos sus tesoros, todas sus tierras, todos sus dineros, sus joyas, sus aposentos, todas sus cosas. Aún él le dice al profeta Isaías: no hubo cosa que no le mostrase a los de Babilonia, para que años más tarde cayera en cautiverio y todas esas cosas, hasta las que pertenecían al templo, fueran a parar a Babilonia. ¿De qué le sirvió una vida de perfección? Entonces hubo pecado en Ezequías, claro.
A veces el no aceptar la voluntad de Dios trae consecuencias, es pecado. Y vamos a ver más adelante con el otro personaje que me mueve. Voy a leer antes de lo que les estaba hablando de las puertas que abrió Ezequías. Está en segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 13 al 17, para que lo leas en casa, 13 al 17. Pero voy a ir con mi cuarto personaje, que es uno de los que más me mueve. Y es uno de los que aún en nuestros días se nombra, aún se conoce en todo lugar. Cuando hablamos de paciencia, cuando hablamos de rectitud, cuando hablamos de perfección, entonces hacemos memoria de un personaje que ya lo tendrás en casa. Alguien que fue lleno de paciencia, que fue recto, que fue justo. Job. Y está en Job capítulo 1, versículo 1. Job capítulo 1 y versículo 1. Dice la palabra de Dios: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y ese encabezamiento no nos da lugar ni siquiera a decir ¿quién como Job? No, varón justo y perfecto. Es más, esta palabra se la dio el Padre, Yahweh el Eterno, a Satanás. Y le dice: ven para acá, Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? Nadie como él. Y entonces aquel cachudo le dice: pero ¿acaso le sirve de balde con todo lo que tiene? Y es ahí donde empieza la enseñanza. Y déjame decirte algo, tal vez nunca habías mirado desde este punto de vista, pero la enseñanza era: uno, la gratitud de un Dios, la alabanza de un Dios, de un ser que trató de hacer lo bueno más que todos los seres humanos, Job. Pero también la enseñanza era para un varón que por su justicia, por su rectitud, por su perfección, se creía en sí mismo autosuficiente. Y vas a verlo por qué. Entonces ahí está Job, varón perfecto. De hecho es uno de las referencias bíblicas, y no solamente bíblicas. Job no es conocido solo en la iglesia. Job no solamente su nombre es pronunciado en la iglesia. Déjame decirte que en las calles, aún en los transmilenios, aún en las universidades, en cualquier lugar, cuando se habla de paciencia y de perfección, sale a resaltar el nombre de Job. Pero también desconocemos cuál fue su debilidad, y quiero presentártela hoy. Voy a darte un panorama del libro de Job. Job está allí, conoces el capítulo 1, entonces Dios empieza a quitar todas las cosas, y entonces Job en el capítulo 2 levanta una oración, maldice su día, dice: maldito sea el día en que nací y no haya de él memoria. Capítulo 3 aparecen sus amigos. Pero hay algo especial desde ahí. La Biblia nombra 3 amigos en Job. 3 amigos. Había uno que era insignificante, el más joven. ¿Para qué se nombraba? Ni siquiera se nombró entre los amigos que estaba. Y ustedes se preguntan, la Biblia empieza narrando 3 amigos, ¿y por qué aparecen 4? Y estos 3, dice, estaban sus amigos Bildad, Elifaz y Sofar. 3 amigos, Bildad, Elifaz y Sofar. Y al escuchar a Job, primeramente guardan silencio y dicen: sí, verdaderamente hemos visto la vida de Job y es un varón perfecto. ¿Cómo? ¿Qué vamos a refutarle? ¿Qué vamos a decirle? Parece ser perfecto. Es más, en sus palabras, y usted puede leer en casa el capítulo 2 de Job, Job se atreve en sus palabras a decir: ¿acaso yo con mis ojos alguna vez codicié una mujer? Si así fuera que mi mujer cocine para otro, si así fuera que otro se acueste con mi mujer. Esas son las palabras de Job. Dice: ¿acaso yo alguna vez hice cosas? No, yo no hice nada. ¿Cómo es esto? Y empieza a hablar. Usted puede leer, es fascinante este libro. Y entonces sus amigos guardan silencio y habla el primero. Se levanta Bildad y le dice: bueno, Job, está bien, pero déjame decirte, si algún varón fuera tan perfecto, no le sobrevendría tal mal. Escúlcate.
Y Elifaz se levanta también en sus argumentos, cuestionamientos, y le dice: es verdad, Job. Y usted puede leer la intervención de estos tres amigos. Y ahí en un rincón estaba Eliú, el joven insignificante que ni su nombre al principio fue grabado, fue escrito, porque no era contado como uno de los sabios, era el más joven. Capítulo 31. Job se justifica a sí mismo. Y usted puede mirar cómo empieza a justificarse. Ahí en ese capítulo 31 es donde dice lo que te digo de su esposa y de las cosas que aparentemente había hecho. Y empieza a levantarse. Y Eliú está ahí. Pero en el capítulo 35, capítulo 33 empieza Eliú a hablar. Y me mueve como en el 33 empieza a exponerle a Job. El versículo 14 dice algo como esto: Dios habla al hombre de una y de otra manera, manda virus, permite, la tierra se estremece, la tierra tiembla, Dios habla por señales, envía granizos grandes, la gente no hace caso, sacude la tierra, no hace caso, la tierra empieza a deslizarse. Usted veía en las noticias que la tierra se deslizaba, los montes aclamaban, se deslizaban, los nevados se deshielaron. Y Dios empieza a hablar al hombre de una y de otra forma. Pero dice Eliú, capítulo 33 de Job, verso 14 en adelante al 33. Dice: pero el hombre no entiende. No entiende. Hasta que sabe que tiene que hacer Dios. Lee el capítulo 33, verso 14 en adelante. Dice: entonces Dios tiene que ir al hombre y tocar su vida, llevarlo al lecho, sacudirle y decirle: joven, le estoy hablando hace rato, moví los montes, sacudí la tierra, mandé granizo, cayó fuego, está secándose la tierra, prendí candela allá en Australia, incendió, murieron millones de animales, y el hombre no hizo caso. Entonces ahí es donde dice Eliú: entonces Dios permitirá tocarle la vida al hombre para decirle: joven, le estoy hablando de una o de otra manera. La naturaleza habla. Dios está pidiendo justicia. El hombre está en desobediencia. Aún así, se deshielan los nevados. La tierra está recalentándose. El agua se está acabando. Y el hombre no toma de esto consejo. No toma de esto sabiduría. No entiende que Dios está hablando. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Déjame decirte: enviar un organismo microscópico. Algo tan insignificante como un virus, y sacudir al mundo y guardarlos en casa y ponerlos a escuchar hoy este mensaje para decirle a tu vida: mira, te he hablado de una y de mil maneras, pero no has entendido. Con granizo, te hablé con sequía, te hablé con escasez, te hablé con fuego, con angustia, con dolor, y no has escuchado. Capítulo 33, verso 14, Eliú le dice: entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Llevar al hombre a un lecho hasta que sus huesos aparezcan, hasta que la muerte se acerque. Y si está atento a la voz de Dios, entonces yo iré y volveré nuevamente la vitalidad a su vida. Y tendrá nuevamente una piel como de un niño. Restableceré su vida y lo levantaré. Pero si hace caso omiso, tendré que llevármelo. ¿Qué se está viendo en los países europeos? Un reto al virus. ¿Por qué Italia se infectó tanto? Porque hicieron caso omiso. ¿Y por qué nuestro país está en cuarentena? Porque hay que prestar oído. Al inicio de esta transmisión, pudiste ver un video donde varios presidentes han estado atentos al oído de Dios. Y no hay que hacer más que volvernos al clamor, que irnos a los pies de Cristo y decir: perdónanos. Segunda de Corintios 7:14 dice: si mi pueblo, Segunda de Crónicas, 7:14 dice: si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro y pidieren perdón por sus pecados, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y sanaré su tierra. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado,
y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. No hay otra forma. Me mueve como presidentes de Panamá, Salvador, Paraguay, están moviéndose, aún Estados Unidos se están moviendo, pero todavía hay dureza en dirigentes que hacen caso omiso. Entonces Dios va a llevarlos ¿hasta dónde? Y usted me preguntará, pastor, ¿y entonces hasta dónde irá esto? Hasta donde Dios tenga que llevar al lecho a uno y a otro, porque no es un juego, esto es juicio para las naciones. Esto es juicio. Por eso acá hay un varón que se sentía autosuficiente. En el capítulo 31, él se justifica y dice, ¿pero quién? Si soy perfecto. Y dice el Señor, no, yo no necesito que usted diga yo soy perfecto. Entonces, ¿qué necesitaba Dios? Job capítulo 35, verso 1 al 8, encontramos el pecado de Job. ¿Cuál es el pecado de Job? Sencillamente no reconocer que aunque tratemos de ser buenos, necesitamos de un Dios. Muchas de las frases de las personas allá en el mundo, muchas de las frases que has escuchado es: yo soy bueno, no mato, no robo, a nadie le hago mal y trato de hacerlo bueno. Entonces, ¿para qué un Dios? Es como cada uno quiera ver a Dios. No, mi amigo, déjame decirte hoy, no es como quieras ver a Dios, es que lo reconozcas como tu Dios. Mientras no lo reconozcas, estás fuera. Así es sencillo, está fuera, porque Dios no necesita que tú trates de justificarte como Job. Dios necesita que le reconozcas. Mira lo que dice, ojalá tengas una Biblia, si no, en el celular puedes buscar versiones de la Biblia, PDT, Palabra de Dios para Todos. La PDT, ¿sabe cómo dice la PDT en este capítulo? Me mueve, y esto es tan grande. Eliú le dice a Job, bueno, si pecas, ¿qué daño le haces a Dios? Y si pecas mucho, ¿en qué afectas a Dios? Tú puedes decir, yo soy pecador. Eso no le afecta a Dios, Dios sigue siendo Dios. Es que me voy a la desobediencia. Es que voy a establecer la familia como a mí se me dé la gana. Hágalo, eso no le afecta a Dios. Eso no va a afectarle a Dios. Es que quiero mirar a Dios de esta manera. Hágalo. A Dios no le va a afectar, Él es Dios. Tú y yo existimos por Él. Él no existe por nosotros, déjame decirte. Él ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Y seguirá siendo así, amigo. Así que peques, te revuelques en la inmundicia, párate en la cabeza. Hazlo. Pero eso no le va a afectar a Dios. Ahora, el lado opuesto. Si eres honesto, ¿en qué beneficia a Dios? Tampoco en nada. Por ser honesto no beneficia a Dios en nada. Déjame decirte, ¿qué gana Dios con que tú seas honesto y justo como Job? Nada. Nada, porque Él es perfecto. Entonces tú no puedes decir, yo no mato, yo no robo, a nadie le hago mal, yo soy íntegro y ya. No. Sigue siendo íntegro, pero así íntegro y aparentemente bueno y aparentemente justo como estaba pensando Job que era, se irá para donde toca, porque lo que Él necesita es que tú le reconozcas. Así que grábate esta palabra, reconocer. Reconoce que Él es Dios, reconoce que Él es tu creador, reconoce que Él es tu Señor y no habrá otro. Reconócelo. Si se humilla a su pueblo, ¿por qué dirigentes? Porque han estudiado, porque reconocen que hay un Dios. ¿Por qué presidentes? Porque reconocen que hay un Dios. Pero está en ti. Igual quedará esta palabra. Hay dos opciones. O la tomas y dices, yo reconozco hoy, no lo había visto desde ese punto de vista, aunque soy tan pecador. A eso no le afecta a Dios. Tú no le puedes hacer daño a Dios entre más peques, olvídate. O entre más justo seas, no vas a ganarte a Dios. Lo único que puedes tocar el corazón es que se humille delante de Él y le reconozcas como Señor y Salvador, como único Redentor entre Dios y los hombres. Dale un aplauso allá, dale ese aplauso al Rey de Gloria, exáltale ahí su nombre, abraza a 2 o 3 y dile qué bueno que reconocemos a Dios, qué bueno que hoy le reconocemos. Pero mira,
Tu maldad u honestidad solo afecta a otra gente. Entre más malo seas, a Dios no le vas a afectar. Afectarás a tu vecino. Si eres mal hijo, afectarás a tu mamá. Si eres mal hermano, afectarás a los tuyos, a tus vecinos, a tus amigos. A ellos son los que afectarás, a Dios en nada. Si eres bueno, serás bueno para con los tuyos, para con los allegados. Y a Dios tampoco le afectará. Pero si le reconoces, Él te reconocerá como hijo. Y ahí es donde cambia. Ahí es donde cambia tu historia, donde cambió la mía. Cuando le reconocí, hoy puedo estar aquí frente a esta pantalla para decirte, el día que le reconocí, cambió mi historia, cambió la historia de mis padres, de mis hermanos, y lo comprendí tan claro que no fue por tratar de mostrarme justo como Job. Cuando Eliú le dice estas palabras a Job, Job dice, ay Señor, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Yo alardeaba porque era bueno, yo alardeaba porque era justo, yo alardeaba. Y tú lo encuentras en Job capítulo 42, que es el último capítulo. ¿Y sabe cuáles son las palabras de Job a Jehová? Conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, dice. Hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí es donde la frase conocida de Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Sabes cuántos sacrificios hacía Job al día? 7 sacrificios. Pero hasta ahora le conocía, porque se sentía en sí mismo justo, porque tal vez no decía yo no mato, yo no robo, a nadie le hago mal, pero se presentaba justo en sí mismo. Era autosuficiente, hasta que tuvo que decirle, Señor, ahora comprendo que mi vida depende de ti, que si hay algo a quien tengo que darle gloria cada mañana por respirarme, por levantarme y respirar, por levantarme y abrir mis ojos, es a ti. Por solo saber que hay un día más en mi vida, es a ti. No es por lo saludable que soy, no es por lo que me cuido, no es porque hago ejercicio, no es porque me mantengo en forma, no es porque como saludable, no. Conozco de personas que comen saludable, conozco de personas que guardan su cuerpo bien, pero el día que menos esperan un accidente arrebató sus vidas y no contaban con eso. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿reconociste a Dios? ¿O te sentías autosuficiente? Y para decir, Dios es una fábula más, un cuento más. No, mi amigo, no. Te dejo esta palabra. 2 opciones, yo tampoco perdería, definitivamente. Y en última, el que pierde eres tú, no yo. Pero déjame seguir mostrándote qué es llamados a ser perfectos, porque hasta ahora es el último de mis personajes. Entonces, Filipenses 3:12, ahí aclara lo que el apóstol dice en el versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. Y entonces, ¿cómo entendemos? Vamos al contexto. Versículo 12 dice, no que no haya alcanzado, que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. No, él dice, no, yo no lo he alcanzado, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo. Prosigo a la meta. Entonces, ¿qué es la perfección? La perfección, puedo decirte, es una decisión. La obra no es tuya, la obra es de Dios. Quiere decir que hoy soy más perfecto que hace 10 años, sí. Que hace 20 años, mejor todavía.
Quiero decir que cuando me acerco a Dios, lleno de pecado, de inmundicia, de errores, de vicios, de maldad, de pensamientos inicuos, lleno de pecado, entonces no quiere decir que una oración automáticamente me haga perfecto. No, quiere decir que la sangre de Cristo empieza a obrar en mi vida, en mi mente, en mis pensamientos, en mis actos. Entonces cambia mi forma de hablar, cambia mi lenguaje, cambian mis pensamientos, cambian mis hábitos, cambia en mi ser. Y empiezo a caminar en Él. Como dice, prosigo a la meta. Quiere decir que cada día eres un paso más santo y uno menos pecador. Un paso más santo y uno menos pecador. Así funciona. No quiere decir que el ladrón en la cruz automáticamente, por tal vez una palabra, quedó perfecto. No. Murió siendo el mismo ladrón. Murió siendo el mismo homicida. Pero lo que marcó la diferencia es que una sangre clamaba por la justicia de un hombre pecador y lo presentó justo y perfecto. Y ahí podríamos mirar. ¿Cómo me llamo perfecto, pastor, entonces? ¿Cómo es esto de ser llamado a la perfección? Permíteme presentarte la primera forma. Es una perfección posicional. Una perfección posicional. ¿Qué es una perfección posicional entonces? Entonces es la posición que tomo a través de la sangre de Cristo. No porque yo sea o porque yo pueda o porque me la merezca. No, es porque es una dádiva de Dios. Porque Él mostró su amor para conmigo. Romanos 5:8. Muriendo en la cruz del Calvario. Mas Dios muestra su amor para conmigo, para contigo, para con nosotros, en que siendo vigente, actual, pecador, Cristo murió por nosotros. Esa es la diferencia. Entonces tomo la posición ya no de pecador, ya no de maldad, sino tomo la posición en Cristo como hijo de Dios. Le reconozco como mi Salvador. Marca diferencia. Esa es una perfección posicional, porque Él me da el derecho a través de su sangre. Eso es lo que marca la diferencia. Porque reconozco, porque aunque trataba de ser bueno, aunque trataba de ser perfecto, aunque no robaba y aunque tenía buenos hábitos y aunque tenía buenas enseñanzas, valores en mi vida, esto no me daba a que no estuviera apartado de la cruz de Cristo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos, estábamos apartados o estamos apartados del amor de Dios, del amor de Cristo. Estábamos apartados de su gracia. Entonces, Hebreos 10:14 me enseña y me dice, porque con una sola ofrenda, la sangre de Cristo, hizo perfectos para siempre a los santificados. Vuelvo y te leo este versículo. Con una sola ofrenda hizo perfectos, a ti y a mí nos hace perfectos, para siempre, no por un día, para siempre a los santificados. Entonces quiere decir que cuando yo le reconozco, no quiere decir que ya soy otro, sino que es un proceso en mi vida, sí. Que por eso vemos un Noé que en medio de hacer y tratar de hacer la voluntad, era un Noé débil. Y que el alcohol le llamaba, que el vino enrojecido, Señor, y que no aguantó después de tanto tiempo en el diluvio, y después de tanto tiempo la tierra sin cosecha levanta su viñedo y dijo, voy a celebrar, voy a echarme uno para la sed. Y empezó por ahí, cayó en su debilidad. Pero eso no quiere decir que Dios lo destituyó. Le perdonó y restauró ese Noé y le llamó perfecto, porque era una debilidad. Por eso, mi amigo, querido hermano, en casa, no te preocupes, estás en un proceso. No te azotes, no te castigues, no te reproches. Levántate de tu pecado y dile, Señor, fue mi debilidad, pero me levanto en victoria en el nombre de Jesús, porque tú me haces más que vencedor. No soy más que vencedor, tú me haces más que vencedor. ¿Por qué? Por la ofrenda. Nos hace perfectos. Por su sangre, por su sacrificio, me hace perfectos.
voy a hablarte de la perfección relativa. Y la perfección relativa tiene que ver con 4 cosas que te las voy a dar rápidamente. La perfección relativa es la que tú puedes ir viendo en tu vida, que va acrecentándose día más cada día. Y la primera perfección tiene que ver con el amor. Primera de Juan 4, 17 y 18. 4, 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 4, verso 17 y 18. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor. En esto se ha perfeccionado. ¿En qué? En nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cómo así, pastor? Sí. Ahora te pregunto, ¿por qué le temes a la muerte? ¿No estás seguro a dónde pasarás la eternidad? ¿O todavía eres de las personas que te preguntas, ¿a dónde iré? ¿Qué pasa después de la muerte? Todavía no entiendes que hay una vida eterna, bien sea para juicio y castigo eterno, o bien sea para disfrutar la presencia del Rey como salvación. Si no estás seguro, yo te invito, indaga. ¿Por qué temer? ¿Y qué si Dios permitiera que tú y yo, a través de este virus, nos llamase a la eternidad? ¿Y qué si pasásemos? Sí, yo no te estoy diciendo, causa dolor, es diferente, claro. La muerte trae consigo dolor, lágrimas, sí. Claro que sí, es natural, es humano. Pero debe tener una bendita esperanza de que al cerrar mis ojos pasaré a una eternidad en el gozo de la salvación. Debe tener una bendita esperanza de que más allá de la muerte tendré una vida eterna en Cristo, un lugar de paz. Debe tener una esperanza. Y esa bendita esperanza debe sacar el temor por la muerte. Puedes descansar en Él. Y qué bueno, de una o de otra manera, lo que hablábamos de Ezequías, poder reunir nuestra familia y decir, bueno, me voy, es tiempo de marchar, no se preocupen, gracias por todo el amor que me brindaron, y darle a cada uno un beso y unas palabras de despedida. ¿Eso no sería maravilloso acaso? Claro. ¿O a qué le llamamos una muerte hermosa? Porque hay temor por el qué será del mañana. Porque todavía tu confianza no está puesta en Dios. Porque Jehová no es tu proveedor, no es Jehová Jireh. Porque todavía no le conoces como proveedor. ¿Por qué como pastor debo preocuparme? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? No, mi confianza está puesta en Él. Y Él es el que proveerá mi necesidad y proveerá tu necesidad. Por eso, cuando yo le amo, el amor echa fuera el temor. En eso se perfecciona el amor, en reconocer el paso que Dios me lleva. ¿Cómo perfecciono la santidad? 2 Corintios 7:1. Entonces el otro paso que tiene que ver con una perfección relativa es la santidad. 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así es que se perfecciona la santidad. Quiere decir que cada día tengo que tener menos de mi carne y más. Quiere decir que mi espíritu debe estar conectado más con el de Él cada día. Y voy perfeccionando la santidad. Cuando yo le digo a mi carne, quita toda contaminación, entonces estoy perfeccionando mi santidad. Y eso depende de ti, de mí, no depende de Él. Si quieres ser santo, no depende de Él. Si Él nos santifica, pero yo tengo que tener una determinación, una decisión. Quiero ser santo y me aparto de. Tú y yo sabemos qué es lo que nos contamina. Sabemos. Si tú hablas con un drogadicto, el drogadicto es consciente
que está contaminando su cuerpo, que le hace mal a su cuerpo. Si hablas con un alcohólico, es consciente, él no necesita que le digas que es malo. Él necesita tomar una determinación en su vida. Si hablas con alguien adicto a la pornografía, es consciente que no está haciendo lo bueno. Cualquier persona que vive en pecado es consciente. Es consciente. Necesita tomar una determinación. Cuando tomas la determinación, das un paso al proceso de la perfección, de la santificación. Así es que funciona. Es tan sencillo, pero tan complicado. Tercero, la paciencia. Santiago 1:4. Déjame hablarte. Santiago 1:4. Dice la palabra: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La paciencia se perfecciona a través de la fe, porque la paciencia definitivamente produce fe. Y puedes soportar, pero ¿hasta qué punto? Nuestra paciencia puede, como dice, tener una obra completa. Completa. Basta ver estos días. Nos llevamos todavía 15 días en esta cuarentena y ya las personas están por fuera. Ya están en desobediencia. No han 15 días y ya quieren salir por desobediencia. Algunas personas por ir en contra de las leyes, por ir en contra de las cosas de obediencia, porque innato en el hombre está eso. Y cuarto, la madurez. Efesios 4, 12 y 13. Efesios 4, 12 y 13, la madurez. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es una madurez espiritual. Tenemos que llegar todos a la unidad. Tenemos que ir todos en pro de ser cada día mejores. Definitivamente. Querido hermano, amigo, a ti no te puede mover un testimonio. Si una persona te falló, mira al Dios del cielo cuando te ha fallado. Si un pastor te falló, mira al Dios del cielo cuando te ha fallado. Eso estaba escrito. Pedro habla de falsos maestros. Vendrán falsos maestros. Judas dice que se amontonarán a causa de la avaricia, caerán en el error de Balaam. Esto es lo que les mueve. Pero yo no te estoy presentando un Dios que te interesa en tu billetera, en tu chequera. Te estoy presentando un Dios que le interesa que le reconozcas como tu Salvador, como tu Señor, quien te da la victoria, quien hoy puede mostrarse como tu Redentor. Él es perfecto y santo y te llama a un proceso de madurez. A mí no me puede mover de un lugar, un testimonio, unas palabras, un saludo, el ignorarme, no. Si vienes a adorar a Dios, el día que Él te falle, da vuelta y sal de un lugar. Pero déjame decirte, no he visto ni conoceré nunca en mi vida que Dios haya fallado, que Dios haya faltado. El salmista dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque Él será siempre fiel y verdadero. Y vamos a la perfección final. ¿A dónde conseguiremos? Entonces me dirás, pastor, ¿y cuándo conseguiremos esta perfección final? ¿Cuándo podremos decir hay una perfección final? ¿Cuándo podemos entender que ya está todo? El apóstol Pablo lo describe: ni yo pretendo haberlo alcanzado. La perfección no se conseguirá en su plenitud y total cabalidad, la grandeza completa de la perfección.
mientras estemos en este cuerpo de maldad y de pecado. No la vamos a conseguir. Pero ¿sabe cuándo es? Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 al 57. Ahí es. Primera de Corintios 15, 51 al 57. Voy a esperar que usted encuentre en casa y que ahí en familia lo puedas tener. Y vas a leer estos textos conmigo. Dice la palabra: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no vamos a morir todos, porque algunos estarán cuando suene la trompeta, pero todos seremos transformados. Esa palabra transformados necesita que este cuerpo pecaminoso, que esta carne de maldad sea transformada en un cuerpo celestial divino perfecto, y ahí alcanzaremos la perfección final. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado, la ley. De ahí es donde se toma el pecado. La paga del pecado es muerte. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos en este cuerpo, será difícil. Necesitamos ser transformados para que haya una perfección final. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Sabe qué es eso? Ahí está donde lo que habla Job 35. A Dios no le afecta que seas más pecador. El apóstol Pablo dijo: dura cosa es dar coces, patadas contra el aguijón. Haz de cuenta que el pecado es una varilla de punta y que tú quieres acabar esa varilla puntiaguda a puntapiés. Te lastimarás, te harás daño, te harás sufrir, y entre más descoces contra el aguijón, aquel aguijón que es el pecado, lastimará más tu vida, pero no conseguirás nada. Lo contrario, la paga que te dará es la muerte, y muerte eterna. Pero cuando seamos transformados, entonces encontrarás una perfección perfecta. Porque este cuerpo, esta carne de maldad, esta humanidad que me lleva sujeta al pecado. Romanos 8 dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me diera el huir de este cuerpo de maldad? Porque hago lo que no quiero, eso hago, este cuerpo me lleva sujeto al pecado. Pero cuando seamos transformados, ya no estará eso, porque tendremos una perfección final, perfectos en Cristo. Y ahí sí habrá un Job que nunca pecó, habrá un Noé que nunca más pecará, habrá un Ezequías que nunca más pecará, habrá un Asa que nunca más pecará, y habrá un Jairo que nunca más pecará. Habrá uno como tú que estás en casa que nunca más pecarás cuando seamos transformados. Así que, amigo, termino con esto. Mientras vamos escuchando, aquí estás, una adoración. Él está en medio nuestro, sanando nuestro corazón, cubriendo, cumple promesas, hace cosas sobrenaturales. Y quiero terminar con esto. Primera de Juan 1, 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. Dice la palabra: si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el verso 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Querido amigo, hermano todavía, que no tiene un convencimiento, déjame decirte, si tratas de justificarte como Job, de presentarte justo, le estamos haciendo mentirosos, porque no hay hombre que viva y no peque. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso a Él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, hacernos perfectos. Por eso el llamado hoy es a la perfección. A la perfección. Cierra tus ojos allí en casa. Y si necesitas ponerte a cuentas con Dios, si pensabas que no matabas, no robabas, no hacías daño y que estabas justo, déjame decirte, hay pecado. Pídele perdón, reconócele como tu Salvador. Dile: Señor, te pido perdón hoy. Te reconozco como mi Salvador, mi Señor. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario y que tu sangre me limpia de todo pecado. Que gracias a ese sacrificio hoy alcanzo misericordia, hoy alcanzo redención. Que aun si en medio de esta epidemia me llamares a tu presencia, Señor, aceptaré gozoso y diré: gracias, Señor, porque está en tu voluntad, porque estoy atento, porque mis oídos están atentos a tu voz. Pero si en tus planes está darme más tiempo en esta tierra, amén, Señor. Sé que caerán 1000 y 10,000, mas a mí no llegarán. Veré tu justicia y veré tu salvación como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es claro. En el nombre de Jesús, amén y amén.